a nuestro pastor David Enríquez Enríquez. Él trae el mensaje de esta mañana. Haz algo por mi mundo. Puedan tomar su lugar. Haz santo por un momento o por un minuto. Yo pensaba en ese tema y en ese momento al pensar y meditar también, la palabra alto nos lleva a que es también una imagen o un señalamiento que tenemos también dentro de lo que es la vía o en las carreteras. Algo que podemos nosotros meditar. Hay señalamientos y de esos señalamientos podemos nosotros encontrar 6, los cuales son las retroactivas, las preventivas, las informativas de servicio, las informativas de destino, la nomenclatura de calles y la seguridad e higiene. Y en este día quisiera yo hablar precisamente de las restrictivas. Algo que podemos nosotros meditar, si yo les preguntara para ustedes cuál sería un concepto mayor a lo que nosotros conocemos por alto. ¿Por qué se ha puesto esa palabra alto en las calles? ¿Por qué se ha puesto esa palabra alto en las carreteras? Y hay momentos que cuando yo preguntaba o le preguntaba en ese caso a lo más cercano, que siempre tenemos los pastores a la esposa y queremos nosotros salir de dudas, y entonces ella me decía, pues solamente es para que no haya accidentes. Y yo le decía, bueno, ¿y qué más? Dice, pues para que no haya accidentes. Y yo le decía, bueno, al momento de pensar y meditar primeramente el significado de restrictivo, es el adjetivo que tiene la capacidad para reducir o restringir a límites menores. Que nosotros estemos meditando y pensando que vayamos con cuidado. Y luego dice, las señales restrictivas son tableros fijados en postes con símbolos y o leyendas que tienen un objetivo, indicar al usuario, tanto en la zona rural como en la urbana, la existencia de limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que regulan al tránsito. Y en la palabra alto dice, el uso de esta señal deberá determinarse, siempre mediante un estudio de las condiciones locales de tránsito. En general, esta señal deberá de colocarse en los siguientes casos. 1. El cruce de las carreteras principales. 2. En el entronque de un camino secundario con una carretera principal. 3. En el cruce de una carretera con una vía férrea. 4. En las intersecciones se colocará sobre el camino o calle de menor volumen de tránsito en el lugar preciso donde deben detenerse los vehículos. Y algo que podríamos nosotros decir, que cuando uno aprende a manejar, dicen ahora puedes sacar tan fácil tu licencia, porque ahora ya no te preguntan si manejas bien o mal, solamente es maneja, sí. Y entonces dice, expiden esa licencia. Cuando nosotros hemos escuchado de un testimonio que dice que van 2 personas y una de ellas pide este derecho, lo hicieron como reportaje, y aquella persona que sacó esta licencia era ciega. Y podemos nosotros mirar cómo en esos altos a veces nosotros rebasamos. Cuando nosotros nos dicen alto, a veces nosotros decimos, ¿y por qué? Llevábamos una ocasión también prisa y nos subimos en el taxi, mi familia y yo, y en uno de los semáforos que tenemos aquí, el taxista dice, esta ya me la sé. Y como estábamos en la pilotota del
pasó el alto en rojo. Y le dijo, cuidado. Dice, no se preocupe, yo estoy bien parado aquí. Si me disparan aquí el policía, no pasa nada. Y entonces ya en eso, el meditar, el pensar, es decir, es cierto, hay momentos que debemos nosotros hacer un alto. Ese alto es para que nosotros reflexionemos. Es tan cierto, hermanos y hermanas, que cada uno de nosotros al momento de meditar, es meditar en nuestra propia vida, porque siempre meditamos en la del otro. Y se los he venido diciendo, hermanos, cuando nosotros meditamos en la del otro, queremos que el otro cambie. Queremos que el otro haga cosas diferentes, pero nunca meditamos nosotros en querer cambiar. Nunca nos detenemos para poder pensar. Nunca de estos 4 puntos que ya les mencioné, en lo que también tránsito lo requiere, no lo tomamos en cuenta. Y podemos encontrar no nada más 4 señalamientos dentro de la Biblia para hacer un alto, pero algo importante, hermanos, que alguien los detiene. Ustedes que tienen carro, los que tienen carro, ¿cuántas mordidas han dado? Hagan un alto, mediten. ¿Por qué la dan? ¿Por qué lo hacen? Y uno dice, pues es que pues, para que no me lleven al corralón, para que no me detengan el carro, para que no pueda yo pagar. Si puedo dar 500 a pagar, ¿cuánto sería ahorita una multa? 3,000, 4,000. Dice, a veces pueden abusar también los policías. Pero hay hermanos que podemos nosotros meditar en eso. Hay momentos que nosotros no hacemos un alto. Cuando Dios viene a nuestra vida y se viene a manifestar. Quisiera que leyéramos, así como ustedes están también sentados, una vez más Proverbios 4:14. Proverbios 4:14. Si ya lo tienen, vamos a leerlo juntos, donde dice: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Y es ahí donde entonces inicia esta parte, hermanos, para poder meditar un minuto. Yo quisiera hacer solamente esa meditación en solo un minuto. Como aquella vez que el hermano nos decía, hermanos, amémonos unos a otros. Y a mí me sorprendió esta palabra porque decía, salieron y decían, como dijo el hermano Héctor, que hablaba del viejito Juan, amémonos unos a otros. Y muchos se detuvieron en ese momento, pensaron en ese momento. Si el viejito Juan estuviera aquí, otra vez nos diría, hermanos, amémonos unos a otros. Primeramente, si el cruce, debe de haber un alto en el cruce de las carreteras principales en nuestra comunidad. ¿Qué alto debe de haber también en nuestra vida? Principalmente el Señor nos dice, no cruces por donde está el pecado. Y algo que podemos nosotros meditar en este tiempo, yo al ver, pensar y meditar en aquellas personas que a lo mejor yo les decía al principio, yo veía que tomaban dentro de la iglesia, que fumaban dentro de la iglesia, que bailaban dentro de la iglesia, que hacían muchas cosas dentro de la iglesia. Yo decía, pues no son cristianos. No son cristianos. ¿Por qué? Porque no viven la vida que Jesús manifiesta y obra y hace. Pero algo que yo me olvidé y no miré fue la misericordia. Hay momentos que nosotros nos olvidamos de la misericordia. Les he dicho, a veces nosotros nos creemos dioses porque juzgamos a los demás. Hay momentos que nos creemos ese Dios para decirle las cosas tal y como son, y es más, hasta todavía nosotros decimos, y no tengo pelos en la lengua. Y puedo decirle las cosas como son. Y algo que podemos nosotros meditar, hermanos, que a veces también nosotros infringimos ese acto, ese cruce con el pecado. Algo que nos dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también 6:23, mas la paga del pecado es muerte. Y algo que nos dice el Señor para cambiar es, mas la dádiva ¿cómo se llama?
Dios. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y algo que podemos nosotros meditar, hermanos, es ¿por qué nosotros miramos a los demás? ¿Por qué nosotros juzgamos a los demás cuando no hacemos ese alto en nuestra propia vida para meditar en cómo nosotros estamos siendo? ¿Cómo nosotros estamos llevando nuestra vida? Algo tan importante que yo podría decirles con los de afuera, que no hay necesidad que le digas lo que dice la Biblia, solamente es que nosotros la vivamos. Algo que podemos nosotros mirar es que si nosotros no vivimos la palabra de Dios, nadie va a mirar a Dios en nuestras vidas. Todo lo contrario. Van a decir, a ese Dios que tú tienes, yo no lo quisiera tener porque como eres. Si hacemos un acto en nuestra vida personal, ¿cómo somos nosotros delante de Dios? ¿Cómo yo me expreso delante de Dios? ¿Cómo puedo yo ser en testimonio delante de Dios? Y entonces si dejamos que Dios hable a nuestra vida, no sé de los que leyeron los devocional durante esta semana, es cómo Dios te habló en esta semana a ti. ¿Cómo es que Dios se manifestó a tu vida? Con la palabra es que Dios hizo todo bueno. ¿Meditaste en esto? Y uno dice, sí, pues es que sí soy bueno, hago las cosas que Dios me pide, como Dios me las pide, pero ya hablábamos también en un sermón anterior, es sí, pero a veces hago mi propia voluntad. A veces le digo a Dios, ¿para qué Dios? A veces le digo a Dios, ¿sabes qué, Dios? No es como tú lo dices, es de esta manera, como yo lo creo. Pero si nosotros, hermanos, nos detenemos en esa parte de este gran pecado, solamente yo les decía, hermanos, es cuando nosotros no nos amamos. Cuando nosotros no mostramos la misericordia por aquel que también Jesús dio la vida. Algo que yo les decía el día 31, que la persona estuvo aquí orando, los que estuvieron, muchos se espantaron y decían, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y es lo que yo les decía, hermanos, a veces nosotros rechazamos al borracho, al drogadicto, al homosexual, a las lesbianas. Hay momentos que nosotros rechazamos a todo tipo de personas, pero yo les decía, nosotros no nos rechazamos porque somos mentirosos, chismosos, habladores y de todo. No nos decimos a nosotros mismos, ¿sabes qué? Es que estás haciendo mal en esto. Cuando nosotros tenemos una comunión con Dios, podemos nosotros mirar que es cierto, hemos pecado y estamos destituidos. Pero lo que viene a restituir es cuando dice el Señor, ven a mí. Si estás cansado, si estás trabajado, ven que yo te haré descansar. Busca mi rostro, mi justicia, y todas las cosas, dice, vendrán por añadidura. Y hay momentos, hermanos, que cuando no hacemos un alto, no miramos que sí podemos pasar ese pecado, que sí podemos, al momento de detenernos, podemos decir, hoy el Señor me muestra su misericordia. Hoy puedo detenerme y decir, Señor, perdóname porque fallé, y seguir adelante. Hay momentos que, por lo que nosotros hemos cometido, a veces tenemos vergüenza, que no queremos que la gente nos vea, que a veces nos escondemos y que a veces o saben nuestro problema y no quisieran que lo tocaran para nada. ¿Por qué? Porque es también parte de nuestra vida que es como vergüenza y también nos priva para que cada uno de nosotros digamos, bueno, sí soy bueno. Segundo punto, cuando se habla también de que se debe de llevar un entronque de un camino secundario a una carretera principal. Algo que nos dice el Señor es, ese acto debemos de tenerlo también cuando nos dice el Señor. En Mateo 4:4, por favor, ¿alguien lo quiere leer? Más adelante.
veces el enemigo nos tienta, pero también el Señor nos dice, no podemos ser tentados cuando nosotros guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón. Cuando nosotros dejamos que la palabra también en nuestra vida actúe. Hay momentos que nosotros tenemos problemas, circunstancias o situaciones difíciles. Y la palabra de Dios cuando viene a nuestro corazón, ¿qué nos dice? Confía. Tómate de mi mano. Cuando no leemos la palabra, pero la tenemos en el corazón, ¿qué es lo que pasa? El Espíritu Santo te la recuerda. No te dejaré, no te desampararé, no temas, no te intimides, porque ¿qué? Yo estoy contigo. Los que tenemos la palabra más grabada del Salmo 23, ¿qué te dice el Salmo 23 a tu vida? Yo soy tu pastor. Nada te va a faltar. Cuando esa palabra nosotros la meditamos tanto en el corazón como en la mente, podemos nosotros decir en ese día, Señor, sé que la palabra que he guardado me ha ayudado y me ha fortalecido. Por eso es como el Señor a cada uno de nosotros nos enseña. Por favor, alguien más que pueda leer 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Punto 3. En el cruce de la carretera con una vía férrea. Eso es en lo que vemos nosotros en nuestra comunidad. Pero algo que nos dice también el Señor es que cada uno de nosotros debemos andar sobrios, velando, orando, pidiéndole al Señor que a cada uno de nosotros también nos guíe, nos guarde, nos cuide. Hay un dicho que decimos en el mundo: cuidado porque si no te lleva el tren. Y algo que hemos visto también con experiencias a esto, hemos visto cómo a veces carros quedan en las vías. A veces el tren se los lleva, o todo y personas. Pero no sé, en un reportaje que si ustedes vieron anteriormente, en este año 2012, en el año 2012 precisamente, dice un hombre vio cómo se queda una camioneta y venía atrás él con su compañero en una moto. Y si veía el hombre que venía el tren, lo único que hizo el hombre, se bajó de la moto, agarró y empujó con muchas fuerzas la camioneta. Y algo que sorprende es, muchos decían, ¿de dónde sacó el hombre tantas fuerzas? Podemos nosotros meditar a lo mejor que el hombre en su desesperación lo hizo, pero cuando también nosotros estamos sobrios, velando, confiándonos también en el Señor, el tren no nos va a llevar. En este caso podemos nosotros mirar que el enemigo está como león rugiente, queriéndonos devorar. Pero si hoy, hermanos, hacemos ese alto en nuestra vida para meditar, para confiar más y más en el Señor, podemos nosotros decir: Señor, gracias, porque tú me ayudas. Gracias, Señor, porque tú me consuelas. Y por favor, alguien lea Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestra santa oración. ¿Quién dijo: ay, el hermano le encontró tan rápido? De memoria. Pero podemos nosotros mirar, hermanos, que lo sorprendente es cuando nosotros lo sabemos, ya lo tenemos aquí. Ya sabemos nosotros cómo aplicarlo. Es cierto, hay momentos, hermanos, que tenemos o llevamos un camino donde no hay un alto. A veces hay calles menores sin importancia. A mí lo que me sorprende, no sé si ustedes han visto estas dos calles, esta y la avenida. ¿Cuál puede ser la más peligrosa? Sería esta, porque aquí no hay ni un alto ni hay un semáforo. Y allá creo que está el semáforo y bueno, se detienen las combis, ¿verdad? Pero aquí no. Y algo que podemos nosotros decir, y es una calle que no le ponen importancia. Podemos nosotros decir, algunos de los vecinos se enojaron porque el tope que teníamos aquí enfrente nos lo quitaron.
ya después que escuché que decían, ¿por qué permitieron que quitaran ese tope? Si ese tope servía ahí. Yo decía dos puntos importantes, yo decía, tan cierto lo necesitábamos para nuestra comodidad, o verdaderamente se necesitaba por prevención. ¿Por qué? Porque podríamos ver que los vecinos podían parar sus carros acá y no los molestaban. Ahora vemos que ahora no se paran nada más de este lado, ahora se paran de aquel lado. Pero algo que podemos, hermanos, mirar es que hay caminos que a veces nosotros no nos parecen tan importantes. Y esos caminos en los cuales también el Señor nos dice también en esa parte de entender, no entres por las veredas de los impíos ni vayáis por el camino de los malos. Hay cosas que nosotros ya tenemos en el corazón y que lo aprendimos desde nuestra niñez, nuestra infancia. Y que ahora como adultos nos es difícil quitarlo. Porque a veces dice uno, eso es lo que me enseñaron a mí. O a veces nos dicen otros, no va a cambiar. Genio y figura hasta la sepultura. Y a veces dice uno, sí es cierto, a veces nos quedamos en esos caminos que nos encerramos, hermanos, pensamos y meditamos en ello, y lo cual también es que el Señor nos dice, no, renuévense, transfórmense, cambien su forma de pensar. Cuando nosotros la cambiamos, y no es que queremos cambiar al otro, sino yo empiezo a cambiar, el Señor empieza a actuar en mi vida y en la vida de los demás. Él empieza a hacer cosas maravillosas. Él empieza a hacer cosas donde podemos nosotros meditar que el Señor siempre está con nosotros. Me gustó una reflexión durante la semana que hablaba sobre la carta o cartas del diablo a su sobrino. Y él lo único que decía al sobrino específicamente es: quitémosle la alegría a aquellos y que tengan sed. Y hay momentos que dejamos que el león rugiente venga, nos devore, nos quite esa alegría. Pero algo que nos afirma Pablo es que aun cuando estemos en las tribulaciones, ¿qué? Nos gocemos, nos alegremos, confiemos nosotros en el Señor, aprendamos también en esos pequeños caminos que no le ponemos importancia y podamos hoy levantarnos, hermanos, podamos hoy seguir adelante, podamos hoy decir: Señor, tú me ayudas, tú me levantas, tú me sustentas. Algo que dice, ahorita cantábamos el amor de mi Señor, ¿qué es? Grande y dulce es más y más, rico y inefable, nada comparable el amor de mi Señor. En esto, hermanos, para concluir, el tiempo es hacer un alto. Yo les decía a los hermanos, cuando habla uno de su vida personal, a veces uno dice: no, es que no debe de hablar. Pero yo les puedo decir, hermanos, Dios está hablando a mi vida. Dios está hablando a tu vida. Dios quiere hacer cosas grandes en nuestras vidas. Pero cuando nosotros nos detenemos, cuando hacemos un alto y permitimos que el Señor hable en nuestro corazón. ¿Te has puesto, o te dejaría una tarea, te has puesto a meditar en el espejo y te has preguntado: ¿quién eres tú? No, ¿verdad? Nada más te ves lo guapo, lo hermosa, lo bella, que si te sale un barro, y eso es lo que te preocupa, pero nunca nos preguntamos: ¿quién soy yo? Nunca decimos las cosas buenas, nunca nos decimos las cosas malas. Y es el tiempo de hacer un alto, porque Jesús vino a darnos salvación, pero también dice: quiere recobrar del hombre la imagen y la semejanza de Dios. Es el tiempo, hermanos. Les invito a estar en pie, pero en estas reflexiones ya no quiero que yo predique nada más y digan: sí,
Ya nos predicó el pastor. Después de la oración, hermanos, haremos pequeños grupos, tomaremos 10 minutos para que en esos grupos ustedes reflexionen y se les dará una hoja para que pongan a alguien para escribir. Pero piensen, mediten como grupo, primeramente como grupo, cómo van a cambiar. Y la otra es cómo voy a cambiar yo en lo personal. Los invito a estar en pie. Amado Dios y Padre, te damos gracias. Te alabamos, te decimos tu nombre. Sabemos, Señor, que a veces andamos en esos caminos que a veces a ti no te agradan. A veces creemos, Señor, también que lo que nosotros estamos haciendo está bien. A veces creemos, Señor, que aquí o en casa somos perfectos. Pero también, Señor, lo que nosotros no conocemos de nosotros y lo que tú conoces en lo muy profundo, lo que otros conocen de mí, Señor, tú puedas revelar a nuestras vidas. Como iglesia, Señor, hoy podríamos ver, Señor, en la escuela dominical que somos bondadosos, amables, amigables, Señor, aquí adentro. Pero enséñanos, Señor, si lo estamos haciendo afuera. Que esos caminos, Señor, encontremos altos para meditar. Que encontremos esos caminos, Señor, ese alto para saber, Señor, que debemos detenernos un momento, un minuto para reflexionar. Hoy que seas tú, Señor, el que bendiga nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Porque sabemos lo que estamos pasando. Si ahorita van a escuchar todo lo que los grupos escucharon, escribieron, se van a dar cuenta que hay algo muy latente en la vida de la gente, que verdaderamente necesitamos convivir más, necesitamos conocernos más. Entonces, por favor, le pido a los que escribieron, puedan pasar al frente, puedan nada más compartirnos lo que escribieron, por favor. Con el micrófono. Y cuando llegues allá. Bueno, no se oye, Kike. No se oye. Bueno, nosotros pusimos dos preguntas. La primera fue ¿cómo podemos hacer un alto para hacer un cambio en nuestras vidas? Nosotros, los hermanos dijeron, varios puntos, ¿no? Los primeros que puse fueron esfuerzo, hacer prioridades en lo que nosotros hacemos en nuestras actividades, tener paciencia, dar un buen testimonio, sobre todo administrar correctamente el tiempo que le dedicamos a Dios y darle un tiempo a Dios, orar y sobre todo tener amor por el prójimo, o sea, por los demás. La segunda pregunta fue, ¿de qué nos sirve? Bueno, ya la apunté. ¿De qué nos sirve el sermón en diferentes áreas de nuestra vida? Y como hablaron mucho los hermanos, no me dio tiempo, pero apunté que fueron muchos puntos de vista, pero todos estaban encaminados a un mismo objetivo. ¿Luis? Si ya dijo algunos, ya no lo repitan nada más. Ah, bueno, está bien. Nosotros hicimos algo más general, pero igual incluimos las partes en las cuales estamos fallando y en las que pensamos obviamente que debemos de ser mejores. Y bueno, el primer punto que pusimos es bueno hacer un alto en la vida como cristianos para pensar en lo que debemos de hacer y glorificar así a nuestro Dios. Debemos incluir oración y con la misma hay que llevarlo a la acción. El esfuerzo al escudriñar las escrituras, testificar con nuestra propia vida, motivación para ser adoradores de Dios, dejar de ser oidores, no dejarse influenciar. Como jóvenes debemos de ser más avivados, tener más presencia dentro de la iglesia, no dejarse influenciar,
Esa ya la había dicho, ¿verdad? Ser más responsables, tener un compromiso y ser positivos. Sigue. No, pues ya lo dijeron todo. Bueno, nuestro grupo, cada quien iba diciendo lo que su corazón le decía en ese momento. Traté de captar todas las ideas, pero más que captar es entender a los hermanos y es darnos cuenta de nuestra realidad, ¿no? O sea, como iglesia, yo realmente le decía a mi esposa ahorita que llegaba, wow, o sea, hoy es casa llena, ¿por qué no estamos así todos los domingos? ¿Qué es lo que nos impide estar así todos los domingos? El culto de Año Nuevo, de Navidad, una muy pobre asistencia, pero bueno. Decía un hermano, necesitamos ser más puntuales en lo espiritual, en lo personal, o sea, puntuales me refiero a llegar temprano al culto, tener nuestro horario de actividades programada, no correr, no estar a la mera hora haciendo las cosas, y por lo mismo eso nos va a llevar a una responsabilidad. Otra hermana decía que lo más importante para ella era orar y obedecer a Dios para no tener problemas con el diablo, no tener problemas con Dios. Para ella eso es muy importante. Otro hermano nos decía, pues lo más importante en nuestra iglesia y para mí como persona es diezmar y ofrendar a Dios, darle a Dios lo que él, a lo que es, a lo que le corresponde. Eso es importante como le decía, en lo personal y como bendición de Dios nos va a dar abundancia en la iglesia. Otra hermana decía, pues también tenemos que testificar de la gran obra que es y que hace Dios en nuestras vidas, mostrarles a los demás a base de testimonio que somos unidos, que somos amigables, lo que decía el pastor. Y decía otra hermana, bueno, necesitamos hacer actividades que fortalezcan la asistencia de la iglesia. O sea, sabemos que está la liga de jóvenes, que está la reunión de las mujeres, los hombres, pero a veces se queda en eso. O sea, y nos decía, por ejemplo, mi hijo, o sea, ustedes saben qué hace los viernes, cuando a mí me gustaría que esté aquí con los jóvenes o compartiendo algunas experiencias fuera de liga, fuera de cosas que son ya programadas dentro de la iglesia, o sea, hacer como talleres más específicos, o sea, por ejemplo, decía, hemos dejado a lo mejor a un lado eso de platicar acerca de las drogas, platicar acerca de la sexualidad, acerca de lo que se vive en nuestras casas, analizarnos si hay violencia, si hay comunicación, si hay desintegración, o sea, a lo mejor aquí a la iglesia venimos a aparentar, ay, la bonita familia, ¿no? Pero a lo mejor en casa tenemos problemas y decía, ¿por qué no hacer ese tipo de actividades que fortalezcan más a nuestra familia y como consecuencia pues a la iglesia? Eh, Otra hermana decía que necesitamos más analizar nuestra conciencia, como decía el pastor, no tan solo es ver el espejo y ver qué hay, sino tratar también, si se puede, de analizar a los demás, qué tienen, qué piensan, qué hacen, qué les gusta, qué no les gusta, qué les llena, qué los hace felices, qué los hace infelices. O sea, a lo mejor yo a veces sé, no, pues Daniel sé que le gusta la música, pero ¿qué no le gusta? O sea, ¿por qué no involucrarme más en su vida, tanto como amigo como hermano de la iglesia? Y por último, y no por menos importante, sino yo creo que con mayor bendición, decía una hermana también, pues necesitamos y seguir lo que comentaba también el pastor en su sermón, nuestros cultos nuestros devocionales personales como familia, si los estamos llevando a cabo y si no, pues tomar un buen día para a partir de mañana y empezarlos a hacer. Y yo creo que esos son los puntos que traté de captar. A lo mejor había más ideas, pero en general fue lo que traté de ser rápido a la hora de escribir. Uno más. Son 4, eran 4 grupos. Me pueden pasar sus hojas también. ¿Sí? Bueno, aquí lo poco que alcancé a escuchar o que les pregunté, las 2 primeras preguntas es pedir en oración, pero para cumplir con todos los hermanos, no nada más los que estamos aquí, sino también de fuera, no nada más de la iglesia, sino también de sangre, que es lo primero en oración que yo voy a pedir con todos mis hermanos. E inclusive también pedir por los enfermos, pero no los que estamos aquí, sino los que están afuera, que son bastantes, e ir a visitarlos. Yo es la promesa que hice la semana pasada, que di mi testimonio. Lo demás es cumplir, pero con nosotros mismos primero.